Muy bien. Aquí tenemos la función, ¿de acuerdo? ¿La veis? Menos 3x a la cuarta más 4x al cubo más 36x al cuadrado menos 90. Y aquí vemos gráficamente que en menos 2 tendríamos un máximo, en 0 un mínimo y en 3 un máximo, ¿vale? Vamos a hacer los pasos. Primer paso, obtenemos la función derivada. Ahí la tenéis. La derivada sería esta, menos 12x al cubo más 12x al cuadrado más 72x. Segundo paso, lo que hacemos es igualar la función derivada a 0, ¿vale? Y ver qué valores de x hacen que se cumpla, que sea 0. Si os dais cuenta, ahí tenemos, si sacamos como factor común x, se me quedaría x por esta cuadrática de aquí igual a 0, ¿vale? Daros cuenta que si x es 0, 0 por todo lo demás va a ser 0. Por lo tanto, el primer valor que tengo, que es un posible máximo o posible mínimo, es x sub 1 igual a 0, ¿vale? Y luego, si esta cuadrática es igual a 0, también tendríamos 0 por x 0 y se cumpliría la ecuación. Si resolvemos esta cuadrática, pues nos da el valor para x de menos 2 y 3, ¿vale? Entonces, mis tres posibles máximos o mínimos son x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 3. Establecemos los intervalos, ¿vale? El primer intervalo sería de menos infinito a menos 2, ¿vale? Siempre desde el más pequeño al más grande. Tendríamos el más pequeño menos 2, después 0 y después 3. Pues por eso, primero de menos infinito a menos 2. Luego, de 2 a 0, de menos 2 a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Y el siguiente paso sería coger valores de los distintos intervalos y estudiar qué signo tiene la derivada. Entonces, para el primer intervalo, que va desde menos infinito a menos 2, yo he cogido el menos 3. ¿Lo veis? El menos 3 estaría más o menos por aquí, que pertenece a ese intervalo. Si sustituyo menos 3 en la función derivada, me daría 216, que como es positivo, quiere decir que la función es creciente en ese intervalo. Aquí gráficamente lo veis, la función desde menos infinito hasta menos 2 va creciendo, ¿lo veis? Luego cogería... ¿Pero te da positivo? No. No te da positivo, pues entonces revisa. Tenéis que meterlo aquí, en esta función de aquí, ¿vale? Sí, lo he metido ahí. Pues cuidado porque te habrás equivocado, ¿vale? ¿Has metido también menos 3? Sí. Te debe salir positivo, ¿eh? Menos 3, más 3. Seguimos, de menos 2 a 0, pues cojo el menos 1. Siempre busco coger los más sencillos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Si meto menos 1 en la función derivada, me daría menos 72, que es negativo, por lo tanto la función es decreciente. Aquí gráficamente lo veis, que decrece de menos 2 a 0, ¿vale? Entonces, si paso, fíjate, Iria, si paso de creciente a decreciente, en x igual a menos 2 tengo un máximo, ¿vale? Y así sabes, una vez que tienes los intervalos a la izquierda y a la derecha del menos 2, pues sabes si en ese menos 2 hay un máximo o un mínimo. Siempre que pasamos de creciente a decreciente, hay un máximo, ¿vale? Y al revés un mínimo. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjate. Aquí tenemos que la función es decreciente, ¿no? Si cojo un valor que va del 0 al 3, por ejemplo, cojo el 1, aquí lo tengo. Si sustituyo 1 en la función derivada, me sale 72, que como es positivo quiere decir que la función es creciente. Pues como aquí en 0, en x igual a 0, la función pasa de ser decreciente a ser creciente, tenemos un mínimo en x igual a 0. ¿De acuerdo? Sabemos que la función es creciente de 0 a 3, pero no sabemos qué ocurre de 3 a más infinito. Pues cojo un valor de x que esté en este intervalo, yo he cogido 4, ¿vale? Que está en ese intervalo.
desde 3 hasta más infinito. Si sustituyes 4 en la función derivada, obtienes menos 288, que es negativo, por lo tanto la función es decreciente. Es decreciente desde 3 hasta más infinito. Como paso en x igual a 3, paso de tener una función creciente a que la función sea decreciente, pues puedo decir que en x igual a 3 hay un máximo. Conclusión. De menos infinito a menos 2, decreciente. De menos 2 a 0, perdón, de menos infinito a menos 2, creciente. De menos 2 a 0, decreciente. Por tanto, en x igual a menos 2, un máximo. De menos 2 a 0, decreciente. De 0 a 3, creciente. Por lo tanto, tenemos que en x igual a 0 hay un mínimo. De 0 a 3 es creciente. De 3 a más infinito es decreciente. Tenemos que en x igual a 3 hay un máximo. Vale. Ya Pero, sí. y luego la respuesta, ¿cómo se escribe? Esta es la respuesta. Ah, vale. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno, faltaría añadir aquí que en x igual a 0 tenemos un máximo, en x igual a menos 2 tenemos un máximo, en x igual a 0 un mínimo y en x igual a 3 un máximo. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta junto con esto de aquí que estamos diciendo el crecimiento en cada uno de los intervalos. ¿Vale?